Bueno, como lo hemos estado analizando, la Comisión del Trabajo del Senado aprobó la idea de legislar la reforma previsional y también resolvió que el 6% de esta cotización adicional se destine al ahorro colectivo solidario. Tras esto, el presidente Sebastián Piñera suspendió una actividad en la que iba a entregar anuncios en la materia. Vamos a profundizar en este tema. Tenemos a esta hora la comunicación con el presidente de la comisión, el senador Juan Pablo Letelier. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarle. Senador, ¿por qué se toma la decisión de votar en el día de hoy el tema respecto, uno, a la idea de legislar, pero además también a dónde iría este 6% adicional? Llevamos un año conversando con el gobierno, con los senadores del oficialismo en la Comisión de Trabajo. Entregamos nosotros una propuesta que entrega los mejores resultados numéricos para aumentar las pensiones de hoy y para mañana, el futuro. Tenemos la convicción que el objetivo de hoy es mejorar las pensiones. Nos dimos un tiempo para tratar de llegar a un acuerdo marco entre la oposición y el oficialismo. Estuvimos muy cerca en diciembre, a principios de enero, pero el episodio Briones o la salida del ministro Briones echó por suelo esa posibilidad. Partimos marzo, todos queremos que aumenten las pensiones cuanto antes. El presidente Piñera dijo que esto era prioridad. En un momento incluso nos, entre comillas, notificó que le iba a poner discusión inmediata. Y eso es lo que explica que pusimos en tabla de inmediato este proyecto y lo votáramos, para que no se polemizara de que queremos una reforma de pensión y queremos que aumenten las pensiones hoy. Y eso fue, quiero recordar, nuestra primera crítica al proyecto del presidente Piñera cuando lo presentó a la Cámara de Diputados, porque no contemplaba subir las pensiones de hoy. Senador, lo segundo que hicimos... Sí, quisiera preguntarle y puntualizar ahí algún aspecto que es este preacuerdo que está a punto de cerrarse. Usted dice que efectivamente habían conversaciones con el exministro Briones, pero sabemos que la discrepancia estaba a dónde iba este 6%. Ahí se había terminado zanjando esa división, lo que quería la oposición versus el planteamiento del gobierno en este tema. Yo diría que hace un año nosotros notificamos que no hay votos en el Senado para profundizar en el esquema de las cuentas individuales, porque ese camino no asegura mejorar las pensiones para la gran mayoría de las y los trabajadores. Que la creación del pilar de seguridad social es lo que mejora las pensiones para el 85% de las y los trabajadores, y las matemáticas así lo demuestran. Y esa es la razón que hoy día votamos ese punto, para que el gobierno comprendiera que no tiene votos en el Senado para insistir en un proyecto que da peores resultados que lo que aprobó la Cámara de Diputados. Y al contrario, sí hay votos para avanzar, para tener un sistema de pensiones mixto, donde por un lado existe un pilar de seguridad social y por otro lado el esfuerzo que cada trabajador y trabajadora tienen que hacer para tener pensión para su vejez, que es la cotización del 10%. Nosotros adicionalmente creemos que hay que reformar o regular de otra forma la industria de la AFP para poner fin a los abusos y las utilidades excesivas que tienen. Pero respecto a la votación de hoy, lo que quisimos fue dejar en claro al gobierno que ya estaba mencionando, insinuando lo que querían insistir o anunciar estos días, que en la Comisión de Trabajo, después de un año, ya teníamos la convicción de que crear el pilar de seguridad social es lo que es necesario hoy en nuestro país para mejorar las pensiones hoy. Senador, entonces usted plantea que el gobierno siempre tuvo claro que la posición de quienes estaban en la idea de que este 6% fuera toda solidaridad no se iba a dejar, no se iba a modificar. Pero ¿en qué pie quedan ahora esas posibilidades de llegar a un acuerdo? Escuchábamos a muchos parlamentarios decir que quedaba en foja cero a partir de lo posiblemente lo que anunció en una entrevista, pero que hoy se va a dar a conocer en una cadena, que es la posición del gobierno versus la determinación tomada en el día de hoy. ¿Cómo ve entonces la posibilidad de un acuerdo? Mire, permíteme precisar un concepto. Alguna gente habla de solidaridad
Yo hablo de seguridad social, que es distinto, que tiene que ver con beneficios garantizados por el hecho de ser ciudadano. No son dádivas que uno recibe. Cuando uno quiere hacer seguridad social con las mujeres porque viven más que los hombres, no es un favor que le hacemos a las mujeres. Tiene que ver con un derecho social que tiene que establecerse en la ley. Lo mismo para aquellas personas, si trabajan 30 años, tienen que a lo menos, y se han cotizado 30 años, a lo menos tener una pensión equivalente al sueldo mínimo. Y esperamos que el gobierno recoja esto como una de las propuestas en su anuncio de hoy, que es nuestra propuesta. Sobre nuestra voluntad de avanzar en la discusión, sin duda. Permítame decir que me llama la atención que el presidente haga una cadena nacional para hablar de pensiones frente a un proyecto que presentó al Congreso hace 2 años o 3, que está en el Senado hace 11 meses y que estamos esperando una opinión del gobierno, y que decida hacer esto por una vía de la prensa, puntos de prensa o cadenas nacionales, en vez de hacerlo en la comisión, que es donde hemos estado conversando todos estos meses con los senadores de Chile Vamos, así como con los ministros de Estado. Llama la atención, esperaremos en todo caso saber qué anuncia para ver cómo avanzamos, y espero que esto no sea solamente una operación comunicacional, porque hemos estado expuestos a eso en este año y yo creo que nada ha ayudado a nuestro objetivo, al objetivo de la mayoría de los parlamentarios, que es tener una reforma de pensiones que mejore las pensiones ahora. Senador, ya se ha dado a conocer algunos puntos que probablemente, porque esto además también sería información que vendría desde el propio oficialismo, van a ser anunciados en el día de hoy, que es, bueno, el aumento del pilar solidario del 60 al 80, pero esto asociado a temas tributarios. Y lo otro también sería premios por años de cotización. Eso es por lo menos lo que se ha dado a conocer por parte de algunos parlamentarios que habrían tenido esta información del propio gobierno. ¿Qué le parece estos posibles anuncios? Mire, nosotros venimos planteando la importancia de que el sistema de pensiones sea mixto, el aporte de cada trabajador, el 10%, el pilar de seguridad social y el pilar solidario, que es con financiamiento estatal. En la propuesta del pilar de financiamiento estatal, o la pensión básica solidaria, como se conoce también, se viene planteando pasar del 60% al 80% hace mucho tiempo. Se planteó el año antepasado, no se pudo por restricciones presupuestarias, restricciones fiscales. Hoy el presidente dice que se puede avanzar en eso con una modificación de la ley tributaria, eliminando ciertas exenciones que tienen ciertos sectores de la economía. A buena hora, eso va a contar con nuestro respaldo y vamos a buscar que se focalice en la gente que realmente necesita, que es la clase media, que muchas veces queda sin ingresos en la vejez. Eso va a contar con nuestro apoyo. Lo otro, el incentivar la cotización, el premiar a quienes cotizan, es parte de la propuesta que le entregamos al gobierno hace 1 año, y si esto se pone en la ley, lo aplaudo. Eso sin duda son buenas iniciativas. Tendremos que ver el detalle de cómo se financia ese incentivo y quién lo va a pagar. Senador, ya que usted dice que estarían disponibles, o que fueron propuestas también que ustedes hicieron, esto de las exenciones tributarias para aumentar el pilar solidario, un 60, un 80, y además también este incentivo a los años de cotización, y volviendo a lo que usted me decía recién, que era que estaban en pie firme en lo del 6% a seguridad social. Los otros aspectos en los que iba a ceder, podríamos decir, o se estaba negociando por parte de la oposición, ¿en qué estaban en este preacuerdo? Mire, respecto al 10%, que hoy lo administran las AFP, ahí habían 3 criterios. Primero, terminar con el abuso y las utilidades excesivas de los administradores. ¿Abuso en qué sentido? No puede ser que la gente pierda en su fondo, pero que las empresas sigan teniendo utilidades. Es un contrasentido, es un abuso. El que la industria tenga utilidad muy por sobre el promedio de todas las empresas del país también es inadecuado, porque lo que hacen es administrar plata de otros. No es su plata, es plata de los trabajadores. Y lo tercero que planteamos es que creemos que es importante dividir la industria. Hay muchas actividades que se hacen que tienen, yo diría, poco eficacia. Voy a plantear lo que es la cobranza, lo que es la organización de la información a las personas antes de pensionarse, una serie de actividades que lo puede hacer un ente único para todos.
Y dividir la industria parece correcto para eso. Esto es una propuesta de especialistas más bien de los sectores de derecha en nuestro país y nos parece una buena propuesta, así como licitar los stocks de los fondos de la AFP de forma que sea más rentable para la gente. El tema de la industria es un gran tema que no está en el tapete público, pero sí en nuestras conversaciones. La institucionalidad que va a administrar el 6% tiene que tener una gobernanza que evite que los gobiernos puedan echarle mano a estos fondos o que haya dificultad con la administración e inversión de estos fondos. Es decir, queremos una gobernanza parecida al Banco Central, que trascienda cualquier gobierno de turno, porque es demasiado importante esta institucionalidad pública. Sí. Y lo último es la participación de los dueños de los fondos. ¿Cuál es el rol de los ciudadanos en supervisar lo que pasa con sus plata? Senador, ¿y qué pasa con lo planteado por parte de la ministra del Trabajo de decir que esta modificación, esta aprobación que se logró en la Comisión del 6% de Seguridad Social es algo que es de exclusividad del Ejecutivo? ¿Qué pasa con este anuncio que ya se hace de considerar que podría ser inconstitucional o que no se podría avanzar en esa línea porque es de exclusividad del Ejecutivo esto? A ver, lo que nosotros hicimos en lo formal en el día de hoy, en el artículo que se votó, es suprimir cierto texto. Eso no es una cosa a la cual no tengamos atribuciones. Creo que la ministra está equivocada. Pero me quiero quedar más allá de lo formal y ese argumento leguleyo, si es que es admisible o no es admisible. Lo que ocurrió hoy fue una señal política al gobierno, diciéndole que en el Parlamento, donde no tienen mayoría, no hay votos para una propuesta que profundice el modelo actual. Sí hay voluntad de construir un acuerdo entre todos que mejore las pensiones, y las propuestas matemáticamente respaldadas por la Dirección de Presupuesto que mejor resultado dan para 85% de las y los chilenos es uno que crea un pilar de seguridad social que permite compensar las distorsiones en el mercado de trabajo, sea para las mujeres, sea en el ámbito remuneracional para muchos trabajadores y trabajadoras. Senador, y para finalizar esta discusión en torno a lo que está de fondo, que obviamente es la urgencia en la mejora de las pensiones en nuestro país, también coincide con nuevamente la idea de un tercer retiro. ¿Cuánto impacta? Porque ahí también lo que se hace a partir de esa decisión es decir, bueno, esa plata me pertenece, y el aspecto como solidaridad o colectivo también ahí entra en una discusión. Entonces, ¿cómo analiza también, cuál es su posición respecto a la posibilidad de un tercer retiro del 10%? Mire, el recurrir a los fondos previsionales para enfrentar el drama social producto de la crisis sanitaria, producto de la pandemia, todos sabemos que no es bueno. Sabemos que frente a un estado de necesidad, nadie esperaba una pandemia, nadie sabe enfrentar o no sabíamos cómo enfrentar a nivel humanitario o a nivel, global una pandemia, y por tanto los gobiernos están también aprendiendo cómo hacerlo. Una de las críticas que hay de parte de muchos es que el gobierno no ha llegado a tiempo con las ayudas sociales que se necesitan. Por eso se ha apoyado el retiro del 10%. Hoy aquí hay cifras diferentes, pero cerca de 3 millones de personas que ya no tienen fondos en las AFP que retirar. Hay muchos que son jóvenes, es cierto, pero hay muchos trabajadores que tenían poca formalidad en el empleo y que son precisamente los que más necesidades tienen hoy. Y por ende, para ayudar a esas personas en medio de esta pandemia necesitamos igual el apoyo del Estado a través de otros instrumentos. Yo lamento que el gobierno reaccione cuando gente en la Cámara de Diputados propone estos retiros y que solamente cuando hay estos proyectos en curso que quieran reactivar la reforma de pensiones. Eso es lo que a mí me preocupa, me molesta la vinculación de un tema con el otro. Es evidente que no es bueno retirar fondos de las AFP, no porque sean las AFP, es porque afecta la pensión de uno después. Y para muchas de las personas que van a quedar sin fondos, ¿quién va a pagar sus pensiones en el futuro? El Estado, todos los chilenos.
Es decir, esta es una forma de diferir un pago del Estado de ayuda social que lo debería haber hecho ahora, sin afectar los fondos previsionales a la gente, hacerlo con recursos quizás del cobre, como han propuesto algunas personas. Senador, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de conversar y profundizar en el tema. Que esté muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.